siguiendo en lo que estábamos. Eh, ¿Algún comentario o pregunta antes de seguir? Estábamos comentando las características de este nivel de organización de la materia, los átomos de los elementos químicos. Dijimos, tienen una estructura interna compuesta de núcleo atómico y orbitales. En el núcleo atómico encontramos protones y neutrones y en los orbitales encontramos electrones. Sin embargo, en la naturaleza no encontramos en general, no encontramos los átomos aislados, individuales, sino que los encontramos agrupados con otros átomos. A veces átomos del mismo elemento químico están agrupados entre sí, están unidos entre sí. Otras veces átomos de distintos elementos químicos están unidos entre sí. Y ese primer nivel de estructuración o de organización de los átomos es lo que conocemos como moléculas. Exactamente son organizaciones de átomos que están unidos por lo que llamamos enlaces químicos. Por supuesto, hay una amplísima variedad de moléculas y hay muchos criterios para clasificarlas o para organizarlas. Aquí yo solamente consideré una posibilidad entre moléculas que son muy complejas y porque son muy grandes, porque involucran una gran cantidad de átomos. Estamos hablando en ese caso de macromoléculas. En general, las macromoléculas, decimos, son macromoléculas orgánicas porque, digamos, son parte de los procesos vitales de los seres vivos. En general, son producidas por seres vivos. Allí entonces encontramos distintos tipos de polímeros naturales, como los que conocemos, los nutrientes que conocemos, que son polímeros, son largas cadenas de moléculas que se repiten. Proteínas, los azúcares, los ácidos nucleicos. También encontramos las grasas o los lípidos, triglicéridos, colesterol, por ejemplo, son moléculas muy complejas porque tienen una gran cantidad de átomos. El ser humano también ha podido fabricar de manera artificial o sintética polímeros que utilizamos a diario, cotidianamente, y que están de alguna manera basados en nuestro conocimiento acerca de los átomos y acerca de las moléculas. Por ejemplo, la silicona, el poliestileno, que no es otra cosa que el plástico que envuelve prácticamente todos los artefactos que tenemos en la cocina, tiene las bolsas plásticas, etcétera, puro poliestileno. O el polietileno, perdón, el poliestileno es al revés, el poliestileno es la plumavit, el polietileno es el plástico que usamos en las bolsas, por ejemplo. El policloruro de vinilo, que no es otra cosa que el PVC, que está en las cañerías de agua generalmente. Polímeros sintéticos, que están compuestos de moléculas muy complejas que tienen una gran cantidad de átomos. Estas moléculas complejas especialmente se caracterizan porque en su estructura tienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno, fundamentalmente. eh, si es que no hablamos de estas grandes moléculas, podemos hablar de moléculas discretas, dentro de las cuales también encontramos algunas orgánicas, como los hidrocarburos, que derivan justamente de procesos de descomposición de materia biológica. Cuando encontramos los hidrocarburos procesados a nivel natural en forma líquida, entonces estamos hablando de petróleo. Y cuando lo encontramos en yacimientos de gas, entonces estamos hablando de algún tipo de gas natural. Y por otro lado, moléculas inorgánicas de distinta índole, muy diversas, donde hay moléculas muy simples, como por ejemplo un oxígeno molecular, que no es otra cosa que dos átomos de hidrógeno unidos, enlazados químicamente. En general, cuando encontramos oxígeno en la naturaleza, por ejemplo, el oxígeno que respiramos que está en la atmósfera, es oxígeno molecular, son dos átomos de oxígeno que están enlazados químicamente. No encontramos... Darío tiene una duda, perdón. Adelante. Dice, el tema, por ejemplo, el metano, yo vi un video sobre eso,
dice que los polos de la Tierra, si se rompe, se va a liberar metano. ¿Es cierto eso, no? Ah, correcto, sí. Sí, hay una gran preocupación, digamos, en la ciencia del cambio climático, porque, por supuesto, sabemos que hay distintos gases que llamamos de efecto invernadero, gases que facilitan la absorción de energía proveniente del Sol y que se queda atrapada en la atmósfera. Entre esos gases de efecto invernadero, por ejemplo, está el dióxido de carbono, que sabemos que es uno de los principales causantes del efecto invernadero a nivel global y que también estaría relacionado con el calentamiento global de origen antropogénico, debido a las emisiones de dióxido de carbono desde la edad industrial en adelante. La gracia de una molécula como el dióxido de carbono es que absorbe energía de parte del Sol. O sea, absorbe energía que proviene del Sol y que también es reemitida por la Tierra, y esa energía se queda atrapada en la atmósfera. Y entonces se comienza a calentar la atmósfera. El metano es otro gas que cumple una función muy parecida a la del dióxido de carbono. También absorbe energía. La diferencia es que en la atmósfera hay mucho más dióxido de carbono que metano. Por lo tanto, el dióxido de carbono resulta ser un factor más relevante aparentemente en términos de producir efecto invernadero y calentamiento global. Sin embargo, el metano absorbe mucha más energía que el dióxido de carbono. Y el metano, por supuesto, es un gas que uno puede encontrar en la atmósfera. El metano es una molécula de carbono y cuatro hidrógenos. O sea, una molécula compuesta por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Esa molécula uno la puede encontrar en la atmósfera, pero en general en baja proporción. Sin embargo, hubo otras épocas en la historia de la Tierra, en la evolución del planeta, en la que la atmósfera tenía una cantidad de metano mucho mayor que la actual. Metano que proviene justamente de yacimientos de hidrocarburos que existen debajo de la corteza terrestre. Por ejemplo, a través de la erupción de los volcanes se emite mucho metano. Entonces, en otras épocas, en las cuales había muchas más erupciones volcánicas, la atmósfera estaba mucho más cargada de metano. Ese metano eventualmente precipita o se decae hacia el suelo, y en el caso de los casquetes polares, el metano queda atrapado, adherido a las moléculas de agua que caen en forma de nieve o de hielo o de agua cuando precipita. Y entonces, con los millones de años que han pasado, muchas moléculas de metano quedaron atrapadas en ese hielo milenario que está en los casquetes polares. En la medida en que los casquetes polares se derriten debido al calentamiento global, entonces esas moléculas de metano que están atrapadas ahí, que están adheridas a las moléculas de agua, cuando el agua se vaporiza, se eleva a la atmósfera, entonces el metano también se libera. Y eso entonces puede incrementar la cantidad de concentración de metano en la atmósfera y tener como consecuencia un mayor incremento de la temperatura global, especialmente porque el metano tiene esta mayor capacidad de absorción de energía que el dióxido de carbono. Esas es justamente las características interesantes que tienen las moléculas. Dependiendo de la agrupación de átomos que las componen, entonces adquieren propiedades distintivas. Mencionaba recién, por ejemplo, el caso del oxígeno molecular. También en la atmósfera hay hidrógeno molecular, hay una baja cantidad de hidrógeno, pero hay muchas moléculas de agua, que no es otra cosa que una composición de átomos de oxígeno con átomos de hidrógeno que están enlazados químicamente. Fíjense que las características del agua, que es una molécula de un oxígeno y 2 hidrógenos, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, las características de la molécula de agua y de esta sustancia es muy distinta de las características del átomo de oxígeno que está en forma de gas en la atmósfera y que respiramos. Las propiedades del agua derivan del enlace químico entre oxígeno e hidrógeno, entre dos átomos distintos. Grafito es otro ejemplo de molécula inorgánica discreta que está en el lápiz que utilizamos
para dibujar o para escribir a veces, y el dióxido de carbono que mencionaba, que también es una molécula compuesta por, eh, por carbono y 2 átomos de oxígeno, por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Entonces, el siguiente nivel de organización después de los átomos es el nivel molecular. No es otra cosa que el enlace químico de distintos conjuntos de átomos o agrupaciones de átomos. Y en general esas agrupaciones de átomos son estables, no se separan espontáneamente. Las moléculas de agua no se separan, no se dividen de manera espontánea. Para separar la composición de una molécula de agua hay que generar un proceso de liberación de energía, un proceso de reacción química. En este caso tenemos una representación de una molécula que contiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y las líneas representan lo que llamamos enlaces químicos. Esos enlaces contienen o son un intercambio energético, hay una relación de energía entre oxígeno e hidrógeno. Si es que liberamos, si es que separamos estos átomos, entonces se libera esa energía que está contenida en esa unión, en ese enlace químico. Pero para que ocurra esa separación hay que producir o hay que generar lo que llamamos una reacción química. No va a ocurrir de manera espontánea que el hidrógeno y el oxígeno se separen. Tampoco en general va a ocurrir de manera espontánea que se unan cuando tenemos átomos separados. Tienen que acontecer ciertas condiciones de reacción para que se fusionen estos átomos, se unan estos átomos, ¿no? en vez de que se fusionen. Otras moléculas más complejas están representadas aquí a la derecha, básicamente mostrándonos justamente que se trata de una gran cantidad de átomos. Esto es una molécula de un tipo de azúcar, la sacarosa, que va a tener hidrógeno, carbono y oxígeno. Y una molécula de ADN, que es una molécula mucho más compleja, compuesta por una gran cantidad de átomos, dentro de los cuales hidrógeno, oxígeno, carbono son también átomos muy, muy relevantes. Profe, Sí. cuando, por ejemplo, el agua pasa por su estado, pierde ese enlace de hidrógeno-oxígeno. Una muy buena pregunta y está justamente relacionada con algunas intuiciones, algunas ideas que tienen nuestros estudiantes acerca de los cambios físicos y de los cambios químicos. Por ahora solamente le voy a indicar lo siguiente, porque luego vamos a hablar también de cambio químico o de cambio físico. Esta molécula de agua es, digamos, el elemento estructural más básico de la sustancia que llamamos agua. Si es que separamos un hidrógeno de acá, entonces ya no tenemos agua, tenemos otra sustancia distinta. Si es que separo este otro hidrógeno, tenemos igual otra sustancia que es distinta a lo que llamamos agua, que es básicamente esta estructura molecular, oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces, cuando ocurre un cambio físico, y eso lo vamos a ver luego, lo que está pasando es que estas moléculas se ordenan de una cierta forma, se organizan de una cierta manera. Pero el conjunto de moléculas que forman la sustancia son las que se organizan de una cierta forma, se estructuran. Si es que por alguna razón estas moléculas se disolvieran, entonces lo que está pasando es que estamos transformando agua en otra cosa, ¿ya? Justamente lo que vamos a ver en términos de cambio físico es que son las moléculas de agua, sin que cambie su identidad, sin que cambie su estructura interna, las moléculas de agua las que se van a reordenar para manifestar distintos estados físicos. ¿Ya? Darío tenía una duda. Sí. No, ya está todo bien. Ok. Sí, ya está. Bueno, justamente esa pregunta nos da pie para avanzar al siguiente nivel de organización de la materia, que ya sería el nivel macroscópico. En este nivel macroscópico lo que vamos a tener, por supuesto, son sustancias u objetos compuestos de distintos átomos y distintas moléculas o de una gran cantidad de estructuras. En general, la materia la vamos a encontrar principalmente en 3 tipos de estado físico o
también llamados estados de agregación. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Vamos a ver que hay otros estados también. Sin embargo, estos son los más frecuentes para nuestra vida cotidiana. Estos estados de agregación son distintas formas en las cuales se ordenan las moléculas, como le decía hace un minuto a la compañera que preguntó. Son las moléculas de las sustancias o de los objetos los que se ordenan o estructuran de distinta forma según el estado de agregación, sea sólido, sea líquido o sea gaseoso. Eso lo vamos a ver luego. Por otra parte, los objetos o las sustancias en general las podemos encontrar en forma de sustancias puras o de mezclas de sustancias. En el caso de las sustancias puras, vamos a tener dos tipos de sustancias puras. Aquellas compuestas de elementos químicos, que son los que vimos recién hace un rato en la tabla periódica. Por ejemplo, un gas de oxígeno o un gas de hidrógeno. Sería una sustancia pura, en la medida en que ese gas estaría compuesto únicamente de elementos de hidrógeno o únicamente de elementos de oxígeno. O por ejemplo, una barra de aluminio. Una barra de aluminio o incluso una olla de aluminio es una olla compuesta de una sustancia pura, es decir, puros átomos de aluminio y ninguna otra cosa, ningún otro tipo de átomo. Sin embargo, en general también ocurre que los objetos y las sustancias no se encuentran solamente como forma de elementos químicos puros, sino que se encuentran en la forma de compuestos, es decir, en la combinación de elementos, en la combinación de átomos de distintos elementos. Recién acabamos de mencionar el caso del agua. El agua es un compuesto químico porque contiene átomos de distintos elementos. Contiene oxígeno y contiene hidrógeno. La molécula de agua es un compuesto formado por dos tipos de átomos. Y así cualquier otra molécula compuesta por distintos tipos de átomos. Por ejemplo, la glucosa, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, es un compuesto químico. Es una sustancia pura en la medida en que tenemos, por ejemplo, si tenemos, qué sé yo, 1 kilo de glucosa, tengo puras moléculas de glucosa. Sin embargo, esas moléculas de glucosa son un compuesto que tiene distintos átomos, que está conformada por distintos átomos. Otra posibilidad, por ejemplo, como el caso de la sal de mesa o cloruro de sodio, es un compuesto químico conformado por moléculas de sodio y de cloro. Cada molécula de cloruro de sodio tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Profe, ¿Sí? ¿y ahí están la inorgánica y la orgánica? Claro, en el caso de los compuestos, de las sustancias puras que son compuestos, uno puede encontrar sustancias orgánicas. Por ejemplo, lo que les mencionaba, la sacarosa, por ejemplo, una molécula orgánica porque tiene carbono e hidrógeno, y es un compuesto porque tiene distintos tipos de átomos. Ya. ¿Ya? Y la macromolécula y todo eso están ahí. Efectivamente, aquí estamos pensando, fíjense que ahora en la perspectiva es cómo clasificamos a las sustancias desde un punto de vista macroscópico. Entonces, si yo tengo una sustancia que está conformada únicamente por un tipo de compuesto, es una sustancia pura. Supongamos que tengo 1 kilo de ADN, sería una sustancia pura en el sentido de que tiene puras moléculas de ADN, ¿entiende? En ese sentido. Y por supuesto las moléculas de ADN son compuestos porque están conformadas por distintos tipos de átomos, cada molécula. A diferencia de las sustancias puras, uno puede encontrar mezclas de sustancias. Luego también vamos a ver algunas características de las mezclas. Vamos a poder profundizar un poquito en esto. Y aquí reconocemos dos tipos de mezclas. Aquellas que llamamos homogéneas porque sus componentes no se pueden distinguir, y las mezclas heterogéneas porque sus componentes sí son distinguibles, sí son reconocibles.
Por supuesto, dentro de cada tipo de mezcla, homogénea y heterogénea, uno puede encontrar distintos tipos también, o distintos ejemplos, distintos casos de mezclas homogéneas o heterogéneas. Profe, Sí, ¿y un ejemplo de una mezcla heterogénea cuál sería? Porque dice que son fáciles de distinguir. claro, bueno, un ejemplo para que sea visualmente eh, reconocible podría ser una mezcla de arroz y porotos, por ejemplo. O un plato de lentejas, es una mezcla heterogénea, en la medida en que ¿Ya? tiene distintas sustancias y usted puede reconocer la lenteja, puede reconocer el arroz, por ejemplo. Ya. Eh, una mezcla homogénea, en contraste, podría ser una disolución de azúcar disuelta en agua. No podemos distinguir el azúcar cuando se ha disuelto en el agua. Entonces decimos que es una mezcla homogénea. Sin embargo, hay mecanismos, hay procedimientos que nos permitirían volver a separar el azúcar del agua. Nos permitirían volver a obtener azúcar por una parte y agua por otra parte. En ese sentido, las mezclas son distintas de una sustancia pura, porque una sustancia pura no la podemos separar. Si es que yo separo, como les decía antes, los átomos de la molécula de agua, ya obtengo otra cosa distinta. En cambio, si tengo una mezcla de agua con azúcar y luego puedo, por un mecanismo, separar el azúcar del agua, entonces estaba en presencia de una mezcla homogénea. Profe, Y lo mismo si separo el arroz de las lentejas, estoy separando una mezcla heterogénea. ¿Sí? un ejemplo en heterogéneo sería el agua con el aceite. Sí, efectivamente uno puede considerar la mezcla de agua y aceite como heterogénea. Hay algunos casos específicos, no obstante, o bueno, la verdad es que son muy cotidianos y muy habituales, en los cuales se mezcla agua y aceite, pero se produce lo que se llama una emulsión. Ustedes, por ejemplo, han usado seguramente cremas emulsionadas. Una crema emulsionada no es otra cosa que una mezcla de dos líquidos que no se mezclan entre sí, que no son miscibles, como el agua y el aceite. Sin embargo, se revuelven de tal manera, de tal forma, se les adiciona un pequeño elemento adicional que facilita que el agua y el aceite se mantengan unidas. En ese caso, agua y aceite forman una mezcla homogénea, que es lo que se llama una emulsión. La pasta de dientes, una emulsión. Bueno, la verdad es que hay muchos casos en la cocina donde uno tiene emulsiones para muchas cosas. Pero en general, si solo consideramos agua y aceite y los mezclamos, estamos ante la presencia de una mezcla heterogénea, porque podemos distinguir fácilmente sus dos componentes. Bueno, finalmente, cuando hablamos de la materia a nivel macroscópico, entonces podemos apelar a algunas de sus propiedades para caracterizarla. Por supuesto, las características de la materia a nivel macroscópico derivan en último término de su estructura interna, es decir, de su estructura a nivel atómico y molecular. Por esa razón es que uno puede definir la materia haciendo uso de dos propiedades fundamentales. Podemos decir la materia es aquello que tiene masa y tiene volumen, o ocupa un espacio, también podemos decir. Justamente vamos a revisar estas tres propiedades. Vamos a revisar la propiedad masa, la propiedad volumen y la propiedad densidad, que es una relación entre masa y volumen. Por supuesto, ya podemos anticipar que la masa de los objetos macroscópicos es una propiedad que se deriva de las partículas que componen ese objeto o esa sustancia. Una masa que está fundamentalmente asociada a la cantidad de
partículas que hay en el núcleo atómico, a la cantidad de protones y neutrones que hay en sus átomos. El volumen es el espacio que ocupa la materia o que ocupan esos átomos y que se puede medir. Dependiendo del estado de agregación en el cual se encuentra la materia, el volumen se va a medir de distintas formas. En el caso de los sólidos vamos a medir en general el volumen utilizando algún líquido en un recipiente, por ejemplo, para medir la cantidad de líquido desplazado. Para medir el volumen de un líquido utilizamos un recipiente que está graduado para ello, y para medir el volumen de gases, en general también lo que hacemos es recoger el gas o encerrar el gas en un volumen determinado, predeterminado. La masa se mide con balanzas y se mide en una unidad conocida como kilogramos, mientras que la densidad es una propiedad que relaciona la masa y el volumen de una sustancia. Masa y volumen son propiedades generales de los materiales y de las sustancias que no nos permiten distinguir unas sustancias de otras. En cambio, la relación entre masa y volumen de una sustancia es una propiedad específica que sí nos permite identificar la sustancia de la cual se trata. Eso porque cada elemento químico tiene una densidad característica. Así es que podemos calcular una densidad o medir la densidad de un objeto y entonces reconocer de qué sustancia o de qué compuesto está formado esa sustancia o ese objeto. Básicamente a través de la relación entre su masa y su volumen. Bueno, en las diapositivas que vienen van a encontrar una breve definición de cada una de esas propiedades. No me voy a detener ahí porque ustedes mismos lo van a poder ver en breve a través de este recurso que les quería compartir y que justamente es una especie de entre comillas, laboratorio interactivo para aproximarse a las propiedades que acabamos de mencionar: masa, volumen y densidad. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta antes de continuar? Profe, yo tengo una, pero no sé si tiene que ver con la materia en sí. Porque usted en un momento nombró grafito, ¿cierto? Sí, sí. Y yo siempre he tenido la duda que si lo que el lápiz mina, ves que tiene grafito, es parte como del grafito que salió en la planta del nuclear Chernobyl, de que al explotar expulsó mucho grafito. Es similar el grafito, es que siempre he tenido la duda de, ¿es el mismo grafito o es un grafito diferente? Es el mismo, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, el grafito es una sustancia que está compuesta únicamente por átomos de carbono. Y resulta que el grafito entonces es un material que uno puede encontrar en la naturaleza, en general. Así como encontramos cobre, también encontramos grafito en la naturaleza. La gracia del grafito es que en el caso de las centrales nucleares, o por lo menos de Chernobyl, utilizaban placas de grafito, digamos, un objeto compuesto de grafito, digamos una mina de lápiz de carbón, pero muy grande, la utilizaban para absorber radiación, porque justamente la energía y las partículas radiactivas liberadas en un reactor nuclear son tan dañinas, y una manera de capturarlas es capturándolas, encerrándolas en estos materiales como el grafito, que tienen la capacidad de absorber estas partículas cargadas energéticamente. Entonces, claro, lo que ocurrió en Chernobyl es que esas barras de grafito que se utilizaban para absorber material radioactivo se destruyeron y obviamente saltaron con la explosión, y entonces uno puede decir que salió grafito de ahí. Pero estamos hablando de una sustancia que uno puede encontrar, de un material que uno puede encontrar en la naturaleza y que tiene la misma estructura tanto dentro de la mina del lápiz como en esas placas de grafito que estaban en Chernobyl. Es pertinente la pregunta, bien interesante, porque estamos justamente hablando de la naturaleza de la materia. Estamos diciendo, el grafito es una sustancia que tiene ciertas propiedades características, y esas propiedades se derivan
de su estructura interna. La estructura del grafito básicamente deriva del conjunto de átomos de carbono que lo compone. Puro carbono, organizado de cierta forma. Y ese grafito, esos átomos de carbono organizados de esa forma, van a ser el mismo tipo de material en un lápiz de mina que en barras de grafito en una central nuclear, por ejemplo. Ah, ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. Ok. Bueno, creo que Profe, nos una quedan... Sí, consulta. dígame. Usted habló recién, anterior a esta diapositiva, de las propiedades de la materia. Sí, Ya, habló de las propiedades generales y las específicas. sí. ¿Y vamos a estudiar solamente 3 o Por ahora solo masa, 3. volumen y densidad? Sí, por ahora solo esas 3. Luego Ya, podemos pero hablar... tenemos que estudiar, o sea, tenemos que aprender bien esas 3 o deberíamos aprenderlas todas como base, digo yo, como... Sí, te entiendo. No, digamos, como base y como mínimo, yo diría que estas 3 y la que vamos a agregar luego es la temperatura. Eso es lo que es necesario dominar con claridad. Hay muchas otras propiedades, pero que son más complejas y que requieren, y que no, digamos, no son tan relevantes para la comprensión de este nivel, de la estructura de la materia y sus transformaciones. Ya, ok. ¿Ya? Gracias. Nos quedan, creo, menos de 10 minutos en esta sesión. Yo no quisiera volver a extendernos más, porque creo que nos hemos extendido bastante. Así que quiero mostrarles este recurso y les voy a indicar qué es lo que podemos hacer con él. Ustedes se fijaron que yo hice clic en un enlace que está en la diapositiva y accedí a esta página, que es una unidad didáctica acerca de la materia y sus características y estructuras. Especialmente espero que puedan trabajar con esta pestaña de propiedades. Ya no es necesario que lo revisen todo, aunque por supuesto todo es interesante y pertinente. En esta página inicial hay un contexto histórico que puede ser muy interesante para el ejercicio que van a hacer, así que yo les sugiero de todos modos revisarlo, porque les puede servir además como ejercicio de diagnóstico antes de hacer la actividad. Por si acaso, ocurra que aquí no se cargó nada cuando yo abrí la página, porque aquí hay una aplicación de Flash. En general, algunos navegadores como el Chrome están bloqueando estas aplicaciones, así es que para que les aparezca tienen que fijarse de que activen la posibilidad de ver Flash. Así que yo hago clic aquí arriba en la pestaña, me dice que la conexión no es segura y que Flash no se va a ejecutar a menos que yo le diga que sí. Aquí le coloco permitir y entonces ahora vuelvo a cargar la página y se tiene que ejecutar la aplicación que me permite ver este experimento interactivo. Este es el inicial solamente. No voy a relatarlo porque ustedes pueden leer, pero tiene que ver con el trasfondo histórico de una historia o sea, una leyenda que nos llega de Arquímedes, que nos dice que encontró la forma, Arquímedes, de saber, de investigar si una corona que había recibido su rey estaba o no compuesta puramente de oro, únicamente de oro. La solución que va a encontrar Arquímedes es que va a comparar la densidad del oro con la densidad de la corona. Si es que la densidad del oro es la misma que la densidad de la corona, entonces Arquímedes le puede decir al rey su corona es de oro. Si es que la densidad es distinta, entonces eventualmente la corona no es de oro puro o es de otro material. Entonces, en este simulador ustedes pueden medir la masa de los objetos utilizando la balanza y pueden medir el volumen utilizando estos recipientes que están graduados. Por ahora no quiero entrar en más detalle porque pueden ustedes jugar con esto moviendo los objetos. Así, abajo ahí van a encontrar una serie de preguntas. Esto vamos a considerarlo el diagnóstico que pueden responder y pueden chequear aquí mismo si acaso están en lo correcto o no en sus respuestas. Donde les pido que avancen a manera de ejercicio de taller es en la pestaña propiedades. Porque aquí van a llegar a la respuesta acerca de la corona de Arquímedes, revisando cada una de las propiedades. La masa primero, pueden pasar por el problema, después, que es otra forma de medir, otro caso para medir masa.
la pestaña volumen, para medir volumen, y la pestaña densidad. Hasta ahí podemos avanzar en este ejercicio. En cada animación ustedes van a encontrar luego un par de preguntas que pueden también comprobar inmediatamente. Yo les voy a pedir que me envíen a través de un formulario que coloquen en el aula virtual estas respuestas, estos numeritos. Primero lo chequean aquí, juegan con la simulación y me envían a través del formulario sus respuestas. Esas dos preguntas. Aquí hay otra que les pide determinar cuál es la masa del líquido. Solo para que tengan una idea, todas las simulaciones funcionan igual. Podemos arrastrar y desplazar los objetos. Para medir la masa, en este caso, lo que tenemos que hacer es equilibrar la masa del objeto con las masas conocidas que tenemos a disposición, hasta que la aguja se centre en la mitad y quede la balanza equilibrada. En la pestaña de volumen, algo semejante, solo que aquí vamos a medir el volumen de objetos que son irregulares. Vamos a medir introduciendo la esfera dentro de la probeta graduada para medir el volumen, ¿de acuerdo? Y aquí anotan su resultado. Luego les pido que me lo envíen, como les decía, a través de estas tres preguntas, a través de el formulario en el aula virtual. Y finalmente, la densidad, que se va a obtener justamente como una relación entre la masa de los objetos y el volumen de los objetos que acabamos de medir. Estas son las preguntas finales: densidad de la esfera, densidad del oro, y ustedes van a poder determinar entonces si la corona está o no hecha de oro o de otro metal. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre este ejercicio? Profesor, ¿este PPT lo va a dejar en el aula hoy día? Sí, ya está publicado. Ya, gracias. Está publicado el PPT. Darío tiene una duda. Ok, adelante. Sí, perdón. No vi. Adelante. Que si después cuando se vayan todos los compañeros, si podemos quedarnos yo, Darío y usted para conversar sobre la prueba. De acuerdo, nos volvemos a conectar, Darío. Nos queda un minuto de esta sesión. Sí. O dice Darío, perdón. Darío dice que si puede ver, o si no, que vea su correo. De acuerdo, voy a revisar el correo, Darío. Si podemos seguir en contacto a través del correo. Profesor, mi pregunta es que no entendí bien cómo se ingresaban estas tres evaluaciones o del taller, cómo se pone. ¿Hay una parte donde se adjunta las fotos, le sacamos pantallazo, Ya. cómo es? Nos quedan 30 segundos. Yo preferiría que nos volvamos a conectar para aclarar la duda, ¿de acuerdo? Porque si no vamos a terminar muy intempestivamente. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok.